¿puede la razón demostrar la existencia de Dios? Esta pregunta ha recorrido los pasillos de monasterios, academias y conciencias durante siglos. Y entre todas las respuestas hay una que desconcierta por su audacia: la idea de que pensar a Dios implica su existencia. No hablamos de fe ni de milagros. Hablamos de pensamiento puro, de una intuición que nació en la Edad Media y que más de 900 años después sigue provocando tanto admiración como rechazo. Se le conoce como el argumento ontológico y ha sido defendido por mentes como Anselmo, Descartes, Leibniz e incluso Gödel, y criticado con igual pasión por pensadores como Tomás de Aquino o Kant. Pero este video no es una disputa teológica, es una exploración filosófica, una meditación sobre cómo a veces la mente humana intenta llegar al infinito, no con los ojos cerrados, sino con el pensamiento despierto. Así que quédate hasta el final, porque tal vez descubramos que este argumento no intenta probar que Dios existe, sino abrirnos la posibilidad de que pensar lo divino ya en sí es una forma de encuentro con lo divino. El argumento ontológico nace en el siglo XI en la mente de Anselmo de Canterbury, monje benedictino, teólogo, lógico y uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media. Anselmo no solo era un creyente profundo, sino también un defensor de la razón como herramienta para acercarse a lo divino. Creía que la fe no debía oponerse al pensamiento, sino iluminarlo. Y bajo esa convicción escribió una pequeña gran obra titulada Proslogium, que contiene una de las ideas más desconcertantes de la historia de la filosofía. En ella, Anselmo propone esta definición: Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Una frase que parece abstracta, pero que contiene el núcleo de su argumento. Si podemos concebir en la mente la idea de un ser supremo, entonces ese ser existe al menos en el entendimiento. Pero dice Anselmo, ¿y si ese ser existe solo en la mente? Podríamos imaginar algo aún mayor, un ser que exista también en la realidad. Y si ese ser que existe en la realidad es más grande que uno que existe solo como idea, entonces Dios, por definición, no puede existir únicamente en el pensamiento. Tiene que existir también fuera de nosotros, porque si no existiera, no sería lo mayor que pueda pensarse. En otras palabras, Anselmo no intenta demostrar a Dios desde el mundo, sino desde la idea misma de Dios, parte del pensamiento para llegar al ser. Y lo hace no como un ejercicio lógico vacío, sino como una especie de oración racional, un intento de que la mente se eleve desde su límite a tocar lo que no tiene límite. Este argumento ha sido criticado, admirado y reinterpretado, pero nunca ignorado, porque más allá de si convence o no, plantea una paradoja que desafía el pensamiento mismo. Si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, entonces no puede no existir. O dicho de otro modo, si podemos concebir un ser absolutamente supremo, ¿puede ese ser no existir? ¿O su grandeza implica necesariamente su existencia? Para Anselmo, negar esa existencia no es solo una objeción válida, sino una contradicción lógica. Y esa, tal vez, es la audacia de su propuesta, que la sola idea de lo absoluto contiene en sí misma su ser, no como creencia, sino como necesidad. Después de Anselmo, el argumento ontológico no desapareció. Al contrario, se convirtió en una especie de espejo para el pensamiento occidental. Un espejo que filósofos de distintas épocas miraron con respeto, o tal vez con sospecha, pero nunca ignoraron. Uno de los más conocidos en retomarlo fue René Descartes, en el siglo XVII. Para Descartes, la existencia de Dios se deduce de su perfección. La idea de que un ser absolutamente perfecto implica su existencia. Porque sería una contradicción pensar en una perfección a la que le faltara existir. Así como del triángulo se sigue que tiene 3 lados, o del monte se sigue que hay un valle, de la idea de Dios, dice Descartes, se sigue necesariamente su existencia.
no porque lo deseemos, sino porque está contenida en su esencia. Un siglo después, Leibniz afinaría aún más este razonamiento. Él aceptaba este argumento, pero con una condición. La idea de Dios debe ser lógicamente coherente. Si podemos concebir un ser que es perfectamente bueno, sabio, necesario y eterno, y esa idea no contiene contradicción, entonces su existencia es no solo posible, sino necesaria. Para Leibniz, la posibilidad lógica equivale a posibilidad real. Y si Dios es posible, entonces debe existir en algún mundo. Y si es un ser necesario, existe en todos. Mucho más cerca en el tiempo, incluso Kurt Gödel, el célebre matemático del siglo XX, intentó formalizar el argumento en términos de lógica modal. Construyó un sistema basado en axiomas que definía a Dios como un ser necesario y positivo. Y concluyó que si tal ser es posible, entonces existe necesariamente. Gödel no publicó esta prueba en vida, tal vez porque sabía que su argumento no era una demostración empírica, sino una exploración conceptual, una invitación a pensar lo absoluto desde la lógica más pura, una frontera donde la matemática, la metafísica y la teología se rozan, sin anularse. Incluso hoy, filósofos como Alvin Plantinga han ofrecido versiones modernas del argumento, usando herramientas de la lógica contemporánea para darle más precisión. Y aunque sigue siendo polémico, es sorprendente que después de casi 1000 años, la idea de que la existencia pueda derivarse del pensamiento siga viva en debates, libros, clases y preguntas personales. Porque al final, este argumento no solo habla de Dios, habla de nuestros pensamientos, de lo que consideramos real, necesario, posible, de si hay algo en el razonamiento humano que no se conforma con lo finito y busca como una brújula ese punto donde el pensamiento toca lo eterno. Ahora bien, por cada gran pensador que defendió el argumento ontológico, hubo otro que lo miró con cautela, con duda o con una abierta oposición. La primera gran crítica vino de otro gigante de la Edad Media, Tomás de Aquino. Para Tomás, no podemos partir de una idea para afirmar una existencia. Por muy perfecta que sea la definición de Dios, eso no basta, dice él, para concluir que exista en realidad. No todos entienden lo que significa Dios, y por tanto, no se puede demostrar su existencia a partir de esa idea. Para Aquino, Dios no puede deducirse a priori, desde el pensamiento, sino que debe conocerse a posteriori, a través del mundo, de la causalidad, del orden de las cosas. Su visión es más empírica, más aristotélica. Primero la experiencia, luego el concepto. Varios siglos después vendrá la crítica más famosa de todas, Immanuel Kant, uno de los pilares de la filosofía moderna. Kant fue tajante. La existencia no es una propiedad. ¿Pero qué quiso decir con eso? Que no podemos tratar la existencia como si fuera una cualidad, como la sabiduría, la bondad o la perfección. Decir existe no añade nada al concepto de una cosa, simplemente la sitúa fuera de la mente. Por eso, según Kant, no se puede pasar de una idea, por muy perfecta que sea, a su existencia real, como si fuera una deducción lógica. El salto, dice él, es ilegítimo. Y no fue el único. Algunos filósofos posteriores compararon el argumento con juegos de lenguaje. Decían, podemos imaginar un unicornio perfecto, pero eso no lo hace real. La crítica aquí es que el argumento confunde pensar con probar, que se apoya demasiado en definiciones y no lo suficiente en realidades. Otros pensadores modernos señalaron que el argumento no tiene valor experiencial, no conmueve, no transforma, es frío, abstracto, demasiado lógico para hablar de algo tan vasto como lo divino. Y sin embargo,
A pesar de todo esto, el argumento no desapareció, porque tal vez, como veremos más adelante, su valor no está solo en demostrar, sino en desafiar los límites del pensamiento, en obligarnos a mirar de frente las preguntas que no tienen respuesta fácil, y a aceptar que incluso en la lógica más pura habita un misterio. Más allá de las críticas y las reformulaciones, el argumento ontológico deja una pregunta abierta, no sobre Dios, sino sobre nosotros. ¿Qué dice de la mente humana el hecho de que pueda concebir lo absoluto y aspirar a demostrar su existencia usando solo la razón? Porque en el fondo, este argumento no habla solo de Dios. Habla de lo que ocurre cuando la conciencia se estira hasta su límite. De cómo el pensamiento, sin apoyarse en la experiencia ni en los sentidos, se atreve a mirar hacia lo infinito. Es posible que el argumento ontológico no sea una prueba en el sentido clásico, sino una especie de meditación lógica, una plegaria vestida de silogismo. Un intento de decir con las herramientas del pensamiento lo que normalmente pertenece al silencio, a la intuición, a lo inefable. Es como si la razón por un momento quisiera ser oración y el lenguaje por un instante quisiera tocar el misterio sin romperlo. Pero también nos muestra algo más sutil, que incluso cuando el ser humano no cree, sigue preguntando, sigue buscando un punto de referencia absoluto, una idea que lo trascienda, algo que dé sentido a la totalidad. Y tal vez por eso, este argumento sigue siendo un caso de estudio, porque no pretende convencer a los sentidos, sino despertar una inquietud en la conciencia. Tal vez no se trata de probar que Dios existe, sino de mostrar que incluso en lo más abstracto, la mente humana siente una nostalgia de lo eterno. Y ese gesto, ese movimiento hacia lo más alto que pueda pensarse, ya dice mucho sobre lo que somos y sobre lo que podríamos llegar a ser. Hasta aquí hemos caminado por senderos filosóficos, silogismos y definiciones. Pero el argumento ontológico también abre otra puerta, una que no se recorre con la lógica, sino con la conciencia. Porque si la mente es capaz de concebir un ser absoluto, no solo como concepto, sino como una presencia, como necesidad, como una realidad profunda, entonces quizás lo divino no está tan lejos como creemos. Tal vez no se trata de probar a Dios, sino de atreverse a pensarlo con profundidad. Con rigor sí, pero también con humildad, con esa apertura interior que no busca tener razón, sino comprender sin poseer. Y aquí el argumento ontológico se vuelve casi simbólico, porque habla de un movimiento, desde el pensamiento hacia lo que trasciende al pensamiento, desde la forma hacia lo esencial. Nos recuerda que no todo lo invisible es inexistente, y que hay ideas tan vastas, tan luminosas, que pensar en ellas ya transforma. Tal vez eso sea lo que este argumento vino a enseñarnos, que razonar sobre lo eterno no nos aleja de la vida, nos compromete con ella desde otro lugar, que la mente, cuando se vuelve reverente, puede intuir lo que no puede dominar, y que pensar a Dios no es clausurar el misterio, sino abrirnos a Él con una mirada más consciente, más libre y más digna. El argumento ontológico ha sido llamado arrogante, genial, absurdo, elegante y quizás, en cierto sentido, es todo eso a la vez. Porque no prueba ni refuta, no convence ni derrumba, pero invita a pensar con una seriedad que roza el alma. Nos pone frente a una situación incómoda y luminosa, que el pensamiento humano, limitado, frágil, temporal, es capaz de formular una idea que lo desborda, una idea que no encaja del todo en la lógica,
pero tampoco desaparece con la duda. Quizás por eso ha sobrevivido siglos, porque más allá de sus fallas o virtudes, nos recuerda que a veces pensar en lo más alto nos eleva. Y si alguna vez te preguntas si tiene sentido pensar en lo absoluto, si vale la pena filosofar sobre lo invisible, piensa en esto. No todo pensamiento necesita demostrarse. Algunos pensamientos existen solo para recordarnos hacia dónde vale la pena mirar. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta acá. Si te gustó este video, dale un like. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres seguir explorando temas como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Te leo en los comentarios y si sientes que este contenido le puede interesar a alguien más, compártelo. Quizás de pronto quiera unirse a este viaje autogestionado de sabiduría. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video.